Ya estamos de vuelta en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Ya está con nosotros Juan Jaime Sánchez Mesa, que nos viene a hablar, integrante de Hermosillo ¿Cómo vamos? Y pues un gran conocedor de los temas del agua, mucho tiempo trabajando en los organismos, con agua, en Agua Hermosillo, desde también la extinta Coapáez. Y bueno, a ver, tengo algunos mensajes, a ver, acá en el WhatsApp de la radio dice, ya hay tandeos por toda la ciudad, me dicen acá de la terminación 1201. Me mandan aquí la calle Lucrecia Ayón en la colonia La Caridad, y me mandan para que se las mandes al Toñito, me dicen, y me mandan acá pues prácticamente deshechas las. Puta mal, parece que parecen calles de Kiev, ¿no? Aquí que en la guerra, en Beirut, en los 80s. Hay muchos, muchos mensajes están llegando sobre los altos cobros de agua de Hermosillo, que se ha incrementado en los últimos meses. Bueno, hay más mensajes, ahorita sigo leyendo más mensajes. Bueno, gracias por aceptar la invitación, Juan Jaime. La situación de Agua Hermosillo, ¿qué es lo que digo? Sabemos que es un organismo prácticamente pues tronado, en crisis, en quiebra, devenido de diferentes muy malas, pésimas direcciones, y pues es evidente, no se cobra lo que se debería de cobrar, ¿no? Las eficiencias comerciales están muy por debajo de lo que debería de ser. Estamos hablando de 30 y tantos %, es decir, lo que se factura y luego lo que se cobra, ¿no? Es muy bajo el monto. Entonces todo esto tiene una situación muy precaria financieramente al organismo, ¿no? ¿O cómo ves la situación con Agua de Hermosillo? Bueno, pues como lo ha reconocido el propio, yo recuerdo precisamente en el seno de una reunión convocada por Hermosillo ¿Cómo vamos? El director recién ingresado en ese momento, el ingeniero Renato Ulloa, hizo, pues creo yo, una presentación muy oportuna y muy completa. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de cubrir desde el punto de vista informativo el desarrollo de esa reunión. Él puso sobre la mesa, digamos, a través de una exposición muy extensa y sobre todo muy detallada, las cifras, por supuesto, yo no las tengo en mente, cuál era la condición a través de la cual estaba recibiendo él el organismo operador, básicamente en todos los indicadores que tenían que ver con la eficiencia técnica, la eficiencia comercial, la eficiencia global del organismo, el adeudo de los usuarios. Era realmente muy lamentable la situación, era crítica, era efectivamente de una quiebra, digamos, del organismo operador, quiebra en el sentido de que los recursos que ingresan al organismo operador por la prestación de los servicios eran insuficientes para cumplir con sus compromisos, todos sus compromisos, de pagar los salarios, de pagar los derechos de agua, pagar la energía eléctrica y todos los insumos que se requieren para la prestación del servicio. Lo que reflejaba esa presentación es el deterioro gradual a través del cual ha venido complicándose la operación del sistema de agua potable de la ciudad, que se explica no solamente por una condición geográfica naturalmente adversa, que tiene que ver con el entorno de la ciudad, las limitaciones, la disponibilidad del agua, sino que tiene que ver con una gestión muy poco profesional del organismo operador, muy poco cuidada, muy poco vigilada, muy poco dada a conocer a la comunidad. No obstante que se trata del servicio más importante de la ciudad, nunca se había tenido la oportunidad de que en forma abierta el organismo exhibiera sus números y presentara
las condiciones en las cuales estaba iniciando la administración. Vale decir, por ejemplo, que durante los 3 años anteriores a la presente administración, y seguramente algo semejante en la anterior, aunque no, en la anterior fue un poco más, simplemente no se habían tocado las tarifas de los servicios de agua potable, ¿no? Es decir, habían permanecido inalteradas las tarifas de agua potable, recurriendo en este caso no solo la administración municipal, sino el Congreso, y esta es una limitación muy grave que tiene el organismo operador de Hermosillo. No en todo el país los diputados fijan las tarifas de agua potable, ¿no? Y es muy explicable que en casos como el de Hermosillo y en general como el de Sonora, las tarifas que aprueban los diputados están muy por debajo de los requerimientos de los organismos operadores, haya o no agua, haya o no disponibilidad. Nunca las tarifas han sido equivalentes a los compromisos del organismo, de manera que el ayuntamiento, a veces el Estado, a veces el ayuntamiento, ha tenido que estar desviando recursos de otros frentes que debiera estar cubriendo el ayuntamiento. Hoy día lo estamos viendo. La administración de Hermosillo pues está enfrentando el problema del bacheo, el problema de la reparación de las calles, el problema de parques, de jardines, etcétera, y tiene que estar desviando recursos del presupuesto, del patrimonio municipal para darle al organismo operador, porque el organismo operador no aguanta, pero el organismo operador no fija las tarifas. Creen los diputados, y este es un problema al que siempre me refiero, creen los diputados que ayudan a la gente manteniendo las tarifas bajas, cuando en realidad lo que están haciendo es empobreciendo, metiendo en crisis, metiendo en problemas y descapitalizando a la empresa pública responsable de prestarle el servicio más importante. Esta exposición, ¿te refieres a cuando fue... es que yo fui hay un hotel por acá, por la Colosio, que era para explicar por qué el aumento del 7%, ¿no fue en esa ocasión? No, la presentación a la que me refiero yo que hizo tenía unos días o semanas quizá a cargo del organismo, el ingeniero Ulloa. No, fue una presentación una presentación acá en un hotel que está rumbo al aeropuerto. Okay. Ahí presentó las cifras. Hay una presentación de ese momento, ¿no? Fuera importante quizá para los medios revisar las condiciones en las que se estaba recibiendo el organismo y compararlas con la evolución que ha tenido. Claro, un año es poco para observar mejorías, pero sería interesante ver cómo se comportan esos indicadores, ¿no? Yo tengo un tiempo ahí estudiando precisamente las eficiencias del organismo, y bueno, eso de lo que hablaba Renato Ulloa, pues él ha sido parte de ese deterioro, porque él en el trienio del Maloro pues ya había sido el director general. Él fue y director general. Pésimas, de hecho aquí tengo cómo deja al organismo. El 2018, cuando él se va, en eficiencia física, es decir, el agua que se produce y la que le llega a la ciudadanía, al usuario o al consumidor, es 45.3%, cuando la habían dejado anteriormente en casi 60%, ¿no? La eficiencia física. La eficiencia comercial la dejó en 34.8%, después de que David Contreras en el 2014 la dejó con 67.54%. Y la eficiencia global en 15%. Estos son datos de Conagua, es calificados por Conagua, y la eficiencia global andaba en un 40% antes de Renato Ulloa, hablando antes de la gestión que tuvo en el trienio del Maloro Acosta, ¿no? Recuerdo también que la última sesión de la Junta de Gobierno de Agua de Hermosillo, dirigida por él, a unos 13 días de que se acabara ese trienio, por ejemplo, retiraron los macromedidores para constructoras, para desarrollar. Entonces, y eso significó, ahí sacándolo en los cálculos, un 90% menos de ingreso para el organismo en cuanto a las constructoras, ¿no? O sea, le fijaron una tarifa de 15.75 por metro cuadrado de construcción y bueno, te digo, eso representó el 90% menos de que ingresaba de parte de las constructoras, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Se le aprobó un gasto por reparación
de 3 socavones por 120 millones de pesos. O sea, lo que costó es exactamente la misma cantidad que costó la ampliación que se hizo ahí en el puente del Trébol, todo eso, por 3 socavones, ¿no? Bueno, cosas de esas. Insisto, las eficiencias con Renato se fueron al suelo. Siguió la inercia con Celia López, entonces ahora llega él y me dice, no recuerdo entonces esa exposición de él, pero bueno, hablar que cómo le entregan el organismo, no, pues sí fue parte de lo mismo, ¿no? Renato Ulloa, el deterioro, bueno, una pésima gestión la que tuvo. Cada administración es responsable de sí, la actuación de quienes la dirigen. A mí me pareció un ejercicio interesante porque permite evaluar el antes y el ahora, en qué condiciones se recibe la administración. No tengo en la mano las cifras que reflejen el comportamiento que han tenido esos indicadores, ¿no? Escucho los esfuerzos que está haciendo el organismo. A mí me parece muy interesante que se haya puesto el dedo en la llaga de uno de los aspectos más importantes de la ciudad, que es la medición del agua, ¿no? Es decir, en términos generales, y en esto el Estado de Sonora lamentablemente es una excepción, en términos generales, si tú te pones a ver el comportamiento de los indicadores de los organismos operadores que están a cargo de los gobiernos estatales, excepcionalmente en el caso de Baja California, de Chihuahua, de Nuevo León y de Querétaro, son los gobiernos del Estado y no el gobierno municipal quienes prestan el servicio. Tú te pones a ver todos los... El caso de Nuevo León ahorita es excepcional por la condición que se le presentó, no en la operación del sistema de agua potable de la ciudad, sino en cuanto a la operación de las aguas nacionales, porque el comportamiento del agua en las presas no es responsabilidad del prestador del servicio. Agua, ¿no? La responsabilidad del manejo de las presas es responsabilidad del gobierno federal. Entonces, si nosotros analizamos, el Colegio de Sonora ha desarrollado exhaustivas investigaciones en esto, y indicador tras indicador, inevitablemente todos los indicadores que reflejan el comportamiento de la operación de los sistemas de agua potable en los estados es inevitablemente, comparativamente, mucho mejor, no un poco mejor, por ejemplo, mucho mejor. Pero aquí hay algo muy importante. En esos casos no es el Congreso del Estado el que fija, yo insisto en y los niveles de emisión. Hay que decir, en el caso de Monterrey, se quedó sin agua Monterrey, se quedó sin aguas nacionales para operar, porque a fin de cuentas el organismo es como cualquier usuario, es como una empresa, una industria, como la Bimbo, como esta, como aquella otra. Si no le llega el agua, claro, pues no puede prestar el servicio, como si no le llega el agua a una refresquera o a una cervecera. Y en ese sentido, lamentablemente para el caso de Sonora, la experiencia que tenemos, el gobierno del Estado excepcionalmente opera sistemas de agua potable en el Estado de Sonora. Ahí está el caso de Guaymas. ¿El cuál? Perdón. El gobierno del Estado, del Estado de Sonora, la Comisión Estatal del Agua tiene a su cargo la operación del sistema de agua potable de Guaymas, Cananea y Empalme. Son 3. Bueno, pues Guaymas, que es el más importante, aparentemente no hay un nivel de desastre en la administración de un organismo semejante con la que tiene Guaymas, y lo podemos ver usted que está en el tema de los medios, los derrames del drenaje, las insuficiencias, la poca medición. En ese sentido, por ejemplo, yo fui muy crítico de la operación de la desaladora para Guaymas. Se gastaron 700 millones de pesos en una desaladora cuando pudo haberse modernizado excepcionalmente la prestación del servicio, la infraestructura de la ciudad, y haber reparado el acueducto que venía de los Yaquis. Ya venía caminando, ¿no? Desde el sexenio de Palovich, ya nomás a este gobierno le toca inaugurar. Sí, la desaladora... El titular de la sede era Sergio Ávila Ceseña, ¿no? La desaladora fue una decisión del gobierno del Estado de Sonora en la administración pasada. Efectivamente, al actual gobierno solamente le correspondió ponerle en marcha, ¿no? Sergio Ávila Ceseña, otro gran allegado, muy allegado a Renato Ulloa, y bueno, fuentes que me dicen que ahí está como una especie de asesor de Agua Hermosillo,
también otro con pésimos resultados, ¿no? Pero bueno, fíjate, hablando de los organismos en una comparación, por ejemplo, ese mismo 2018, comparándolo con una ciudad muy similar a la nuestra en cuanto al clima, a problemas con el agua y también de más o menos el mismo volumen de usuarios, que es Mexicali, que es estatal, la CESP, ¿no? Claro, es el que maneja ahí. Le decía ahorita, le hablaba que Agua de Hermosillo con una eficiencia física del 45%. En Mexicali, la eficiencia física, aquí está, aquí está, 82.43% la eficiencia física. La comercial, acá en Hermosillo 34%, en Mexicali casi el 86%, y la global, como lo comenté ahorita, 15% acá en Hermosillo y allá 70%. Así de abismal es la... Y las cifras para el resto de las operaciones de sistemas de agua potable en esas entidades federativas es muy semejante, los niveles de eficiencia. Ahora, habría que ver también que son incomparablemente más altas las tarifas. Es decir, lo que paga la población en Mexicali, en Tijuana, en Querétaro. No, yo conozco el caso de Querétaro, en por Mexicali ejemplo. En 2018 pagaban menos que aquí, No, yo creo que tienes mal el dato. El metro cúbico, invariablemente Mexicali, yo te puedo mandar más tarde la información. En eso, pero ese 2018 era... cuando el metro cúbico andaba como en una cosa, voy a buscar el dato porque ahí los tengo todos, ahorita nomás saqué lo de las eficiencias, andaba, aquí andaba en 15 no sé qué, y 15 pesos y algo, y allá estaba en una cosa como en 10 o 11 pesos, sí era más, todavía era más bajo el costo, pero la eficiencia mucho más alta, ¿no? Ahorita a lo mejor puede ser que ande ya por arriba, no lo sé, pero sí, la eficiencia es mucho mayor la de... El único caso excepcional para operaciones de orden municipal es León, Guanajuato, y quizá los municipios grandes del estado de Sinaloa. Sinaloa claro que alguien puede suponer que dada la disponibilidad más abundante de agua, eventualmente no tienen problemas, pero eso no tiene que ver con el agua que le llega a los vecinos. Alguien pudiera pensar que estados como Tabasco, por ejemplo, como Chiapas, tienen, no obstante que están desbordados de agua, tienen los niveles más bajos de cobertura de agua potable. En Chiapas anda, pues no sé, alrededor del 15, del 18%, la cobertura. Es decir, el INEGI, de acuerdo con los datos del censo de 2020, encontró que la cobertura de los servicios llevados al interior de la vivienda, el estado que estaba más abajo de todos era Guerrero, que tiene regiones muy secas, aunque tiene regiones muy abundantes, y le seguía Chiapas, que no llegaban al 18%, ni siquiera el 18% de las viviendas habitadas disponían de agua potable todos los días. En lugares en donde el agua es abundante, pongo el caso de... Los dos casos paradigmáticos, característicos para poner la confrontación clara son los desérticos, entre los cuales nos encontramos nosotros, y los que están en el sureste, que son Tabasco y que son Chiapas, y que tienen niveles... Agua, ¿no? Y que tienen niveles de cobertura de servicios muy por abajo, no llega ni al 20%. Sí, ¿no? Bueno, para ir cerrando, a ver, llegan todos los directores generales de Agua Hermosillo, por lo menos hasta donde yo recuerdo, siempre están con la cantaleta de que como no hay poca medición, ahorita estamos hablando casi un 60% que no cuenta con medidor. En Hermosillo son alrededor de 360,000 usuarios, entonces más de la mitad, más de 180,000 están sin medidor. Y siempre la cantaleta es que falta medidor. La gente que no tiene medidor, pues tira mucha agua porque de todas maneras paga lo mismo. Bueno, es que habría que ver, porque se dice también al tanteo, ¿no? Yo no sé cómo puedan sacar números sobre lo que se pierde de agua en eso, porque se han atrevido a darlos, pero bueno, es otra cuestión. Si es eso,
si es el gran mal, que yo no lo creo que ese sea el gran mal, pero bueno, como dicen ustedes los abogados, el gran mal. La medición. Sí, para el desperdicio. ¿No le parece a usted que la medición es necesaria? No, claro, Bueno. pero tampoco creo que sea el gran mal como lo han querido hacer notar, pero suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, ¿no? ¿Por qué no se hace un programa masivo de medición? De que se instalen los medidores, porque el agua de Hermosillo no tiene ni siquiera por qué soltar un solo peso para compra de medidores, porque eso se le carga al usuario. Yo creo que van a estar deseosas más de 3 empresas en instalarlos y que se vaya descontando y le llegue a sus bolsillos. Aparentemente directos, ¿no? Entonces, eso es algo a mí me parece que es un pretexto más bien, que no les conviene tener medida el agua, porque exactamente con mayor medición, menos chance del manoteo, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta, ¿por qué no se hace entonces? De hecho, de los que más he escuchado, sí, que pone el dedo sobre ese punto es Renato Ulloa, y entonces, ¿por qué no implementar un programa masivo de intenso de medición? ¿Por qué no lo hace? En tiempos de Gándara se anunció no sé cuántos millones de pesos y dije, pues voy a tener hasta como 2 medidores para mí solo, y no sé dónde quedó. Renato Ulloa también anunció en su pasada gestión alrededor como de 70 millones, una cosa así. ¿Y dónde están los medidores? Entonces, ¿por qué no se mide? El tema de la medición es el tema crucial para el organismo operador. ¿Por qué? Porque el no contar con medidor es el mejor incentivo para tirar el agua, independientemente, y vuelvo al tema de la tarifa, independientemente de que una tarifa baja, también es un incentivo para el desperdicio. Es decir, yo he pensado y he discutido mucho, incluso internamente en Hermosillo, cómo vamos, y en alguna reunión con el organismo operador, que la actualización de la tarifa, nosotros, y digo nosotros porque a mí me tocó trabajar con los diputados que publicaron la ley que está en vigor en Sonora, nosotros metimos una fórmula en la ley para evitar precisamente que los temas políticos estorbaran en la actualización, y metimos una fórmula para que a medida que el organismo operador tuviera que pagar más energía eléctrica, más salarios, y en general lo que se llamaba la canasta básica del agua se incrementara, que en la misma proporción se incrementara la tarifa, para que nunca se rezagara el organismo operador. Nadie en la Cámara de Diputados, poca gente voltea a ver a los diputados. Sí es cierto que los diputados normalmente están para recibir órdenes, o eso ha sido la experiencia, sí. Por ejemplo, ¿no? Los diputados están ahí para hacer lo que les digan. O sea, es una simulación, pues, en la separación de poderes. El problema es que los propios legisladores que publicaron esa ley incumplen en su contenido porque no aplican esa fórmula. Es una fórmula complicada, pero que a fin de cuentas, bien explicada por cualquier técnico de Agua de Hermosillo, pudiera ver el rezago que existe, el rezago histórico que tiene la tarifa. Yo estoy absolutamente seguro que si a la gente se le cobrara el agua por lo que le cuesta al organismo operador, no la iba a tirar. O sea, ¿cree que esa es la solución y no la...? Creo que es uno de los descuidos más grandes, creo que es uno de los faltantes, o de las, como se dice pomposamente por algunos sangrones, es la asignatura pendiente, una de las asignaturas pendientes, actualizar la tarifa de acuerdo con lo que cuesta al organismo, con lo que cuesta, sin que eso implique que la gente va a pagar las ineficiencias del organismo, porque si sigue tirando el agua, porque si sigue desperdiciando esto. Y eso yo hacía una observación cuando se lanzó esta campaña. A mí me parece siempre muy de aplaudirse una campaña que se dirija a los usuarios, combinándolos a ahorrar el agua, haciéndolos reflexionar. Me llama la atención, no sé si recuerde usted. Pero ¿quiénes estaban ahí en esa, por ejemplo, cuando se anunciaba este programa? ¿Qué programa? De medición de agua, antes agua, ahora Sí. agüita. Por ejemplo, el delegado, presidente delegado, no sé cómo le llaman, de la CEMIC, pues los constructores, oye, concientiza primero a tus agremiados, porque los constructores son los que con más tomas clandestinas tienen, roban sé. agua. Sí, no, yo sí lo sé. Okay. Estaba Marco Paspelat, que pues es un representante de los intereses de Copeluque, que tiene 8 o 9 concesiones, una cosa así, de pozos de aprovechamiento agrícola, cuando no lo usa para cuestión agrícola, está para las rivieras, ¿no? Y bueno, usted sabe
se trabajó mucho en la Conagua, no sé por qué la Conagua se voltea para otro lado, porque deberían de haberse retirado esas concesiones, ¿no? La Conagua hoy día, veo, está muy desordenada la plática porque me llevas de una cosa a otra. Sí. La Conagua hoy día, y me obligas a tocar los temas a medida que tú te metes una cosa y dejas un tema y lo avientas y lo vuelves a agarrar. Es que pero te voy a decir esto, para mí el gran mal Conagua es la gran ausente. La Conagua es la gran... Si nosotros nos ponemos a ver la gestión de las aguas nacionales en Sonora, el responsable número uno es el gobierno federal, porque el responsable de entregar el agua, responsable de entregar es la Conagua. Vuelvo a lo que te decía. Agua de Hermosillo es un usuario. La Coca-Cola o cualquiera de las empresas son usuarios. ¿Dónde está el que es responsable de poner orden en el agua? ¿Por qué no le miden los agricultores de la costa de Hermosillo? Sí, totalmente. ¿Por qué no le cobran el agua el gobierno federal a los agricultores? Es todo un entramado donde se nos sacó el tiempo, pero te vuelve la próxima semana, te invito para terminar. Cuando quieras. Es más, y con más tiempo nos aventamos. Voy a agarrar, muy amplio voy a tomar algunos datos. Sí. Ojalá le puedas dar tú algún orden a la entrevista o algunos tópicos que me permitan a mí traer datos y concentrarnos en cuestiones. Sí, nos ponemos de acuerdo y vemos cómo desarrollamos bien el tema, porque sí, como dices, y es muy amplio, pues esto, a mí me parece de los grandes males de los organismos operadores del agua es como el gran mal de nuestro país, que es la corrupción. Pero bueno, lo vemos esto en la próxima semana y nos ponemos de acuerdo para tomar un hilo de por donde llevemos el tema. Muchas gracias, Juan Jaime Sánchez Mesa. Gracias. Esto fue en la radio con Aaron Tapia. Nos despedimos, nos vemos mañana a las 12 del día acá en Sub 95.5 de FM, la radio alternativa del desierto. Gracias.